proyección de aritmética a una geométrica a partir de ver qué volumetría se puede lograr. Las volumetrías en lo que es el tejido normal, digamos, o natural de la ciudad, no cambia demasiado en ese sentido, salvo que sí se favorecen las esquinas que habían estado perjudicadas por esta cuenta aritmética, porque parcelas chicas en esquina tenían poca altura, era muy directo, ¿no? Fue casi un error que tuvo aquel código del año 77, por eso que en este caso se viene a corregir ese tema de las alturas en las esquinas, intentando de alguna forma, no sé si se va a lograr, en tener una ciudad más homogénea en lo que es el perfil construido. Y cuando el perfil construido es más homogéneo, también la relación del espacio público, que es nuestros espacios de calzadas, veredas, plazas y sendas peatonales, empieza a tener una relación distinta. En verdad que el código pasa en principio por estas relaciones. Yo creo que el código lo que tiene sobre todas las cosas favorable es que está pensando en una ciudad integrada, y eso habla mucho de todo en nuestro ejercicio profesional, que habla de una ciudad céntrica. Esto se ve en todo el mundo, de tener pequeños centros, no que el único centro del universo sea el microcentro de Buenos Aires, sino otros centros que ya están establecidos de Aires. Y es muy bueno. Hay una cosa que también queremos transmitir con tranquilidad. Este código permite que la ciudad de Buenos Aires siga creciendo por lo menos en un 50% la construcción o lo construido hoy a la fecha, que estará en algo así como 250 millones de metros cuadrados la ciudad de Buenos Aires, por lo cual permite el crecimiento futuro. Yo estaría muy preocupado dentro de lo que es el ejercicio profesional si este código dice, señores, limitamos toda construcción y queremos que la ciudad sea de esta forma de acá en más. Eso sería un inconveniente claro para nosotros, porque tendríamos que ir todos a trabajar a la provincia de Buenos Aires en todo caso. En la ciudad de Buenos Aires este código permite la construcción, es más, está pensado para que la ciudad de Buenos Aires densifique su población, y si las cosas se dan como todos pensamos y hacemos las cosas bien, digo, tanto el público como privado, en los próximos años la ciudad de Buenos Aires puede incorporar 1 millón de nuevos habitantes en los próximos 10 años, ¿no? Y esto que parece ilógico no lo es, porque lo que haríamos en este caso es cambiar una tendencia, que es que la ciudad de Buenos Aires no crece en población en los últimos 30 años. El crecimiento que ha tenido es muy breve y muy chico. La ciudad de Buenos Aires crece en constructibilidad en los últimos 10 años el 8%, y en población creció el 4%. ¿Sí? Tenemos menos población que hechos construidos. Es decir, este código, más allá de los detalles que le pueda tocar a cada uno de nosotros en un hecho particular, este código permite la densificación y permite nueva constructibilidad. Por lo cual, si pensamos en una proyección de 1 millón de nuevos habitantes, uno tendría que pensar en por lo menos que en los próximos 10 años podemos construir 30 millones de metros cuadrados, y eso significa 3 millones de metros cuadrados por año, que no es un valor que sea descabellado, porque, a ver, en el año 2007 llegamos creo que a 3 millones y medio de metros cuadrados construidos. Si tenemos una proyección de 3 millones de metros cuadrados por año, nos parece que nuestra actividad va a estar muy vigente, una actividad muy próspera en todo sentido, con este tema de la incertidumbre y la dificultad que significa comprender que tenemos un nuevo código, que hay que ser más cautos, que hay que tal vez no hacer una cuenta matemática que a veces nos llevaba simplemente 10 minutos, hay que tener algún pensamiento más profundo, asesorarse un poco más seguramente, pero eso habla también de la dinámica que empieza a tener nuestro ejercicio profesional en este nuevo tejido urbano, social y económico que pretende la ciudad. Con respecto a lo que bien decía Mario, hoy no tasaría de otra forma que con los valores que tengo hoy actual. Este código, en verdad que si yo le estoy contando que este código está dando respuesta a lo dicho en el año 1996, 97 y 98,
que se sanciona el Plan Urbano Ambiental en el 2008 y ahora estamos respondiendo a eso, me parece que es posible que estemos algunos años más dando vuelta con este código, que si bien se ha trabajado muy intensamente, recién ahora tenemos la versión 10, versión 11, imagínense todo lo que se ha trabajado, pero todavía tiene que pasar por la legislatura porteña y es posible que ahí aparezcan otras 10 versiones, no sé, se tomará el tiempo en cada una de las comisiones. Quiero decir, el proceso del cambio de código es un proceso muy largo, a veces muy lento, para mi gusto, demasiado participativo, ¿no? Y esto que tal vez es políticamente incorrecto, creo que es así, demasiado participativo. Yo recuerdo palabras de Ivonne Arezzo. Ivonne Arezzo fue el arquitecto casi alcalde de Bilbao, que hizo la gran transformación de la ciudad de Bilbao, y él decía en una charla que dio una vez acá en Buenos Aires, la sociedad participa cuando da el voto. Una vez que dice que me dan el voto, yo tengo que ejecutar, ¿no? Me pareció que para hacer una transformación como la que hizo en Bilbao, esa es la postura que hay que tener. Hay una participación que está establecida también por ley, que se está desarrollando y tal vez lleva a este proceso a veces un poco más lento y que a veces con el ánimo de ser participativo y democrático se escucha al vecino que tiene a veces inquietudes individuales y no inquietudes que pueda sumar a toda la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene un código casi perfecto, digamos, si es así, desde el punto de vista técnico, y luego cuando empieza a girar por los foros participativos, cuando uno lo recibe, lo encuentra un poco tuneado, ¿no? Si vale la expresión, ¿no? Como que uno entregó un auto 0 kilómetros y te lo entregan tuneado, con llantas de aleación, bajito, caño escape libre y un color estridente. Eso es lo que puede pasar con el código cuando es demasiado participativo. Y ese es mi temor, que nuestro código se transforme en un código tuneado. ¿Te puedo hacer una pregunta? Me quedo Sí. pensando... el tema es el código, ¿no? Los países anglosajones no tienen código. Con lo cual les da en todo sentido, la ciudadanía participa mucho, pero además le da una enorme libertad a la ciudad de con el tiempo ir modificándose y transformándose. Entonces digo esto porque nosotros tenemos una especie de enfermedad del codiguitis, digamos, ¿no? Todo es el código, y la realidad es que a veces impone restricciones quiere decir que son perjudiciales, o sea, no Sí. para hacer cualquier cosa. Yo no soy desarrollador, no hago obras, no hago negocios inmobiliarios, pero me quedo pensando en esto, ¿no? O sea, yo estuve en Londres, Nueva York, no tienen código. Nosotros una herencia más francesa o alemana, si querés, que donde todo está, hasta el inodoro y lo que tiene que tener un toalé, digamos. Cosas que a veces digo, che, pero tiene sentido todo esto. Nada más esa pregunta. Es posible que nuestro código a veces se mete en detalles que podrían dejar que quede librado al profesional, sobre todo, ¿no? Que un poco esa es la idea. En verdad que el código dice una cosa muy simple que está todo sujeto a la responsabilidad del profesional. La Ciudad de Buenos Aires solamente tendría que verificar que la documentación que uno ha entregado es correcta y completa, y no verificar ni siquiera una altura, por decir, ¿no? Porque está todo sujeto al profesional, es responsabilidad absoluta del profesional. Tendría que ser simplemente eso, un chequeo. Hicimos una experiencia, me ha tocado unos años ser funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, hicimos una experiencia junto con el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, una experiencia que dio lugar a algo muy interesante que fue, vamos a registrar planos en 5 días. Porque así lo establece el código. En 5 días tenés que tener los planos registrados, que parece una locura porque estamos 5 meses. Y eso fue posible porque lo que se hacía era verificar que la documentación era completa y simplemente verificar 20 puntos importantes. El resto no me interesaba, para eso están después el seguimiento de los que llamamos en su momento PBO y hoy tienen otra forma de denominar, pero la función es la misma, que es el seguimiento de la obra para que eso se cumpla. Así que hubiera sido muy simple. El tema es, comprendamos también que nosotros como sociedad tenemos esas actitudes de ver si podemos esquivar al código, ver si podemos pasar con el semáforo en rojo. Cuando decías otras ciudades no tienen código, otras ciudades tienen pocos semáforos. Vos vas por París y los semáforos son muy pocos, ¿no? Acá tenés un semáforo cada cuadra por esto de tener que reglamentarnos. Hay un problema que es nuestra sociedad, cómo actúa frente a este tipo de cosas. Pero el código tendría que ser una herramienta ágil, de comprensión simple y poder aplicarla.
muy sintética. Y una de las cosas que en esta comisión asesora honoraria lo que hacemos es, los que estamos participando y representando, como en este caso al Colegio Profesional Inmobiliario o a los distintos colegios profesionales, simplificarlo al máximo, ¿no? Nos gustaría mucho que sea, como bien vos decís, Mario, un código muy simple, muy breve y de fácil comprensión. Ahora, eh, es una ciudad tan diversa la nuestra y eso lo hace atractiva, tan plural y eso es lo que dice el código, que el código también está reflejando un poco eso. Yo creo que vamos a tener un código muy atractivo, muy bueno para nuestro ejercicio profesional. Lo que creo que, así como es que mi temor es que sea muy toneado, lo que creo que también es un código relativamente viejo, porque estamos respondiendo a un lineamiento de hace 18 años. Este proceso es tan lento que cuando salga tal vez haya pasado 20 años de lo que se dijo como base para el plan urbano ambiental. ¿Cuál sería lo óptimo para mí? Es tener hoy un plan urbano ambiental que responda a estas condiciones de ciudad que queremos y rápidamente hacer un código que establezca las condiciones para ese lineamientos estratégicos de ese código. Pero bueno, es el proceso que tenemos, llegaremos a buen puerto, igual lo dejo abierto a preguntas y tranquilidad de seguir trabajando fuertemente en este impulso que está teniendo la profesión y la actividad y no tener en cuenta este código caso que uno quiera especular y hacer las dos relaciones. Bueno, si aplico en forma aritmética tengo esta capacidad constructiva, si aplico esta fórmula geométrica me da esta volumetría y ver ahí, pero si uno no quiere especular y quiere trabajar, que es lo que queremos hacer todo, vayamos por este código, probemos rápidamente planos registrados y comencemos las obras. Bueno, buen día a todos, mi nombre es Sandro Ortiz, yo trabajo intensamente en lo que es el mercado de tierras ya hace unos cuantos años, porque es obvio que sin dudas es como el insumo más importante al momento de plantearse hacer un proyecto inmobiliario. Antes de ir al tema específico de lo que es tasación de tierras con el nuevo código, me gustaría hacer una referencia que no la puedo omitir, siendo que trabajo en el ámbito de desarrollo respecto de que el nuevo código, la redacción del nuevo código, evidentemente tiene un proceso muy participativo, pero las voces o la voz del desarrollador no ha sido tomado en cuenta en relación a la formación de este consejo, que está formado por cámaras, por universidades, pero los desarrolladores no tenemos voz en esa redacción preliminar de código. Y esto, digo, no es un tema menor, digo, el desarrollador es un player importante, no es un jugador o un actor no protagónico de la construcción de ciudad. Entonces esa es una primera cuestión. A ver, el código me parece a mí que es un código básicamente que responde a conservar la fisonomía de la ciudad a través de un completamiento, es decir, lo que plantea es una homogeneidad. Ayer en la charla que tuvieron Moquia, Colombo y Cruz hablaban permanentemente de esto, ¿no? de homogeneizar, de igualar, a través de limitar las alturas por corredores principales, secundarios, por zonas, pero la verdad es que precisamente esto va medio en contra de la concepción misma de un desarrollo inmobiliario. Los desarrolladores lo que pretendemos es justamente plantear un elemento disruptivo en la ciudad, algo que agregue valor a la ciudad, que sea un diferencial y no que sea parte de un telón del resto de la ciudad. Y seguramente dirán muchos que esta es una visión sesgada respecto de lo que es un negocio inmobiliario, de hecho lo es, pero yo siempre cuando me dicen este tipo de cosas me valgo de ejemplos notables de arquitectura que son también negocios inmobiliarios como el Cabanac, el Palacio Barolo, que justamente son edificios disruptivos en una estructura regular. Por ejemplo, el Barolo rompe toda la altura fija de Avenida de Mayo y es sin lugar a dudas
uno de los edificios patrimoniales más importantes que tiene la ciudad. Lo mismo el Cábana, claro, son verdaderos íconos. O sea, se va a acabar en ese sentido la ciudad con íconos, con referentes arquitectónicos. O sea, eso me parece que en ese sentido lo veo como un código aburrido, chato, de responder a conservar lo que ya está. Esa obviamente es una mirada ni más ni menos importante que la mirada de todos los demás, ¿no? Bueno, pero a ver, pasemos un poquitito al tema de nuestro panel, que es cómo tasar una tierra en este contexto. Para lo cual, yo coincido con Mario en lo que decía respecto de que claramente hay una ley vigente, el Código de Planeamiento Urbano, que ya data de 40 años casi, donde se maneja la tasación a través de parámetros matemáticos, FOD, tangente, etc. Y sin dudas, obviamente uno cuando va a negociar una tierra, lo que dice es esto mismo, ¿no? Bueno, en este lugar hay una capacidad constructiva que surge de estos parámetros y en función a una incidencia de la zona, la tierra tiene que tener un valor. Esto es lo que veníamos diciendo, obviamente, en los últimos años, pero ¿qué sucede después del año 2009 cuando se sanciona la ley 2930, que es el Plan Urbano Ambiental? Bueno, precisamente el código actual se empieza a flexibilizar un poco en relación a estos parámetros, ¿no? Y empieza a considerar lo que se llama completamiento de tejido, lo que vulgarmente lo llamamos todos enrases, que el código lo contemplaba con enrases de linderos. ¿Pero por qué digo que se empieza a flexibilizar? Bueno, porque ya no solo se tomaba en cuenta el tema de los parámetros de FOT y FOS y normas de tejido, sino que también se empezaba a considerar en esta evaluación la capacidad constructiva a través de una especie de enrase morfológico. Es decir, enrasar no ya solo con los linderos, sino con edificios que estaban en la propia cuadra, que podrían generar mayor altura y, digo, a partir del año 2009-2010, muchas de las tierras que se compraban, que se tasaban, se manejaban con esta lógica de la disposición, las famosas disposiciones, ¿no? Pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, se hizo más abusivo esta metodología, si se quiere, para calcular y para aprobar proyectos en la Ciudad de Buenos Aires. Los enrases morfológicos empezaron con edificios en la misma cuadra, siguieron con edificios en la otra cuadra, después edificios que estaban a 10 cuadras y tenemos ejemplos de edificios que están en Belgrano y que están enrasados con la cúpula del Congreso. Yo lo digo esto medio en broma, pero medio en serio, digo. Y todos sabemos de esta situación. Una pregunta, Sandro, con respecto a la hora de tasar o a la hora de negociar con el propietario, cuando se da esto que el propietario está convencido que se pueden sacar muchos más metros porque consiguió una volumetría hecha por un estudio de primera línea que dice que con el nuevo código, la posibilidad de hacer con el propietario una negociación a riesgo donde se le pague finalmente la tierra en función de lo que efectivamente te aprueben, ¿no? Bueno, definitivamente esa es la propuesta siempre del desarrollador, pero no siempre tiene eco en el propietario de la tierra, que el propietario de la tierra entiende que no tiene que asumir a veces ese riesgo. En general, cuando ocurre eso, justamente no se llega a ninguna transacción, pero cuando no, bueno, el propietario acompaña. Pero déjame seguir un poquitito con esta lógica, ¿no? De que el código de indicadores se fue flexibilizando y todos los grandes negocios y las grandes tierras en los últimos, digamos, 7, 8 años se manejaron básicamente con disposiciones y con esta lógica de enrase morfológico. Quiere decir que ya hay un concepto de enrase en el Código de Planeamiento Urbano, digamos, con cierta discrecionalidad. ¿Qué es lo que sucede ahora con lo que yo empiezo a ver con el código urbanístico y esta cuestión de tener alturas máximas? Bueno, básicamente que la altura máxima está planteada sobre un tejido irregular, es decir, cuando pensamos en la altura máxima
de los códigos, nos imaginamos siempre la postal de Diagonal Norte, de Avenida de Mayo, de 9 de Julio, bueno, nada más lejos que eso. La Ciudad de Buenos Aires es absolutamente heterogénea en alturas, de manera que al momento de plantear una rasante por altura, lo que va a suceder en cualquier manzana típica es que me voy a encontrar con edificios que son más bajos, más altos, etcétera. ¿Y qué es lo primero que va a hacer el desarrollador inmobiliario cuando se encuentre con esta situación? Y bueno, más o menos lo mismo que venía haciendo antes, ¿no? Lo que va a decir es, bueno, por ejemplo, mirá, en esta manzana vos tenés, qué sé yo, un plano límite de 25 metros, pero mirá, vos tenés en la misma manzana o al lado un edificio que tiene 30 metros y otro que tiene 38 metros, y voy a ir a una consulta de interpretación urbanística para ver si puedo enrazar con eso. ¿Por qué? Porque finalmente estoy respetando el espíritu del nuevo código, es tapar las medianeras, que no exista, es un completamiento morfológico. El problema que yo veo en este código, que es un código generalista, es decir, que establece alturas por zonas y por corredores y no toma en cuenta las particularidades. Entonces, esto, ¿qué va a generar? Cierta discrecionalidad también al momento de interpretar qué es lo que puedo o no puedo hacer en cada una de las parcelas, lo mismo que está ocurriendo en este momento con el código actual y con lo que planteaba antes del enrace morfológico. Yendo ahora específicamente a esta temática de cómo tasar entonces una tierra, imagínense, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a suponer una persona que, no sé, que hereda una casa y que quiere salir a vender su tierra, que no tiene la menor idea de lo que estamos hablando, ni de FOT, ni del código del 77, ni del plano urbano ambiental, ni absolutamente nada. Y bueno, entonces llega a una inmobiliaria. El inmobiliario, ¿qué es lo que le tendría que decir? Bueno, le tendría que decir lo siguiente. Le tendría que decir, bueno, mira, en realidad hay una ley vigente de hace 40 años, que se llama Código de Planeamiento Urbano, que dice que vos podés construir a partir de un indicador matemático que se llama FOT, y hay una serie de normas de tejido que te dan tangentes, alturas, etcétera, y eso te da una capacidad constructiva, digamos. O sea, tu tierra vale en función de la incidencia un valor. Lo segundo que tendría que decirle es, pero fíjate vos, mirá, en realidad si forzamos un poquitito esa situación, podríamos ir a plantear a la Dirección de Interpretación Urbanística una posibilidad de un enrace morfológico. El tipo dice, mira, interesante, enrace morfológico. Claro, ahí le ganaríamos un 20% más de constructibilidad. Quiere decir que tu tierra valdría un 20%. Excelente, dice, vamos a hacer eso. Ya el tipo empieza a entender qué es el FOT, el FOS, enrace morfológico, sabe lo de la DISPO. Inmediatamente después le dice, y bueno, a fin de año el gobierno piensa presentar un proyecto para el cambio a un nuevo código, que se va a llamar Código Urbanístico, que plantea alturas máximas, y seguramente, fíjate, en este borrador, en esta 10ª versión, acá ya te liberan el FOT, ya estás hablando de otra cosa, de una volumetría, y podrías ganar un porcentaje más en constructibilidad. Pero como el inmobiliario también puede decirle, pero fíjate, yo fui a una charla donde Sandro me dijo que además después podríamos presentar una especie de interpretación donde podríamos enrazar sobre el lote que tenés acá en la esquina, ¿te das cuenta? Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿qué parámetros tomamos para tasar una tierra? Respuesta desde el punto de vista del desarrollador, el FOT y el FOS. Respuesta desde el dueño de la tierra, y es mucho más compleja la respuesta, porque sale permanentemente, y me consta porque hace 48 horas, por ejemplo, tuve una conversación parecida con un dueño de un garage, que es encima una PH, de todos estos tipos de situaciones, y además la gente cree que el código sale para enero del año que viene. Bueno, claramente no va a salir para enero del año que viene, el código va a tener por lo menos 1 o 2 años como mínimo, o más, para que sea sancionado. De manera que estamos en un contexto relativamente complejo de negociación al momento de pensar cómo comprar una tierra. Lo que pasa es que el inmobiliario tiene que tasar de acuerdo a este criterio de el mejor y máximo uso posible, entonces tiene que tasar con la mentalidad de este propietario, tiene que tasar pensando qué es
lo mejor que se puede hacer, cuál es la forma de sacarle el máximo pero, rédito a este terreno. Mario, ¿no? pero también en un horizonte de tiempo. Vos tenés que decir, mirá, de aquí a los próximos 2 años no va a pasar nada. Entonces, ponete a trabajar y hacer las cosas y vender, construir, porque si no, creás una parálisis terrible. Vos pensás que lo que está en cuestionamiento, en discusión, ni a favor ni en contra, es qué modelo de ciudad queremos. ¿Es una ciudad que se siga transformando, que sea el futuro Manhattan, o que se quede medio, y que solamente a la altura alrededor de la General Paz, Riachuelo? O sea, son temas muy profundos y complejos. Sí. No, yo lo que creo que de alguna forma esto que bien manifiesta Sandro, tal vez con un tono casi de denuncia, me parece que si es así lo tendrías que hacer. Y en todo caso, yo te digo que participes en los foros participativos, ¿no? Porque si bien los desarrolladores no fueron convocados, está abierto a que se participe en los foros. Y uno puede hacer todas estas inquietudes también por mail e ingresarlas estas inquietudes. Me parece que son interesantes. Yo lo que creo es que de alguna forma que lo has descrito casi como un hecho anecdótico, es la misma complejidad que tiene la ciudad. La ciudad es muy compleja, nuestra profesión es muy compleja, y cuando vos lo ponías en un tono casi de decir, bueno, hay como una picardía detrás de ver qué puedo sacar como mayor rédito, no es una picardía, sino que es parte del proceso de todo hecho construido, donde tiene que haber muchos profesionales de por medio, y en verdad que es así. Lo que establece el código en las alturas es una altura casi testigo, y que después cada cuadra va a tener esto que bien vos decís, porque es muy compleja la ciudad. En una cuadra tenés casi 5 códigos distintos, ¿no? Tenés obras del año 20, con código del 28, del 44, del 77, del 2008. Tenés todos en una sola cuadra. Esa es la complejidad que tiene nuestra ciudad. Ahora, los hechos emblemáticos, como bien vos decías, el Cábanac, el Barolo, pueden suceder en áreas que se llama área de nuevos desarrollos. Hay áreas establecidas para que esas cosas sucedan, que es donde el tejido puede ser diferente, cuando hay una propuesta distinta. Eso el código lo tiene en cuenta y se llaman así, área de nuevo desarrollo, que generalmente están en grandes predios que son a veces del Estado y que se están abriendo a la posibilidad de desarrollo privado, en algunos bordes de la General Paz y en algunos bordes de lo que es el área sur del área de Riachuelo. Es decir, que el tejido de alturas nos convoca para las cuadras de alturas promedios en la Ciudad de Buenos Aires. El resto de estas cosas pueden suceder. La Ciudad de Buenos Aires va a seguir teniendo hechos emblemáticos, ¿no? Hechos importantes. De hecho, el tiro federal está sucediendo ahora. Y esto que bien vos decías, que a partir del 2008 que se sanciona el Plan Urbano Ambiental y establece una ciudad más homogénea, es que aparece este tema llamado ENRACE, que dice, bueno, anticipemos de alguna forma unos criterios que ya tiene el Plan Urbano Ambiental y son de aplicación. Y es verdad que fueron muy buenos que sean de aplicación, porque se ha visto muy buenos desarrollos con el concepto de ENRACE, y me parece una actitud de amplitud profesional que la ciudad haya anticipado de alguna forma ese procedimiento en beneficio, bueno, mientras tanto tenemos la normativa, veamos qué cosas están dentro del ámbito de la interpretación sin llegar a ser el ámbito de la excepción que tantos dolores de cabeza nos ha dado en años pasados, ¿no? Perdón, a los dos les hago esta consulta porque a esto hay que agregarle el famoso tema del código de edificación, medidas mínimas, todo esto que me parece es un tema importantísimo. Hoy en el resto del mundo, esto de que una habitación tenga al lado mínimo 3, esto no existe. Hoy en mi casa, que viene a vivir mi suegra, tuve que adecuar un lugar y tiene 1,90 de ancho, pero como es muy largo en otro sentido, funciona fantástico y es mejor que cualquier otro dormitorio. Ese tipo de cosas. Bueno, parece malo sí, que querés poco a tu suegra, la querés poco que le das 1,90 m apenas de tu casa. Tendrías que darle el living completo a tu suegra, Mario. No, yo lo que creo que las medidas mínimas también se pusieron en su momento cuando apareció un tema de especulación con respecto a las medidas y se tendió a decir, bueno, esperen, señores desarrolladores, inmobiliarias, vamos a respetar ciertas medidas que se supone que establecen ciertas condiciones de salud. En verdad que los arquitectos sabemos que no siempre es así. Las mejores obras, hemos visto algunas obras de Le Corbusier que se hacen en 2,40 m y son fantásticas. Yo creo que las medidas mínimas también se están ajustando en el Código de la Edificación, en esto
que a veces hemos discutido con Augusto Penedo con respecto al el habitar mínimo. Y para mí se puede vivir muy bien en 20 metros cuadrados y daría posibilidad a que mucha gente joven acceda rápidamente. Por ejemplo, mi hija, ¿no? Para mí es mucho más fácil comprarle 20 metros cuadrados que comprarle 44. Entonces sería fantástico. Así que ya tenemos resuelto el problema de tu suegra, el problema de mi hija. Pero me parece que la unidad mínima también cambia. Hoy, si la ciudad es muy amena, el mejor amenity es la ciudad, ¿no? Para aquellos que estamos muchas horas fuera de nuestra casa, el mejor amenity es la ciudad. Y si la ciudad es muy agradable, en nuestro lugar privado puede ser más pequeño, que es un poco el refugio privado. En nuestro espacio público está siendo muy atractivo, ¿no? Muy agradable para la vida común y comunitaria, y eso hace una vida social mucho más amplia, ¿no? Una red social de espacio público mucho más potente que la red social de lo que es las redes que se dan por internet, ¿no? Fabio, me parece, yo adhiero absolutamente a tu discurso en términos de que la ciudad, sin duda, es un hecho complejo, que un código generalista no lo va a poder resolver. Sin embargo, digo, esa no es el discurso del Ejecutivo, de la gente de planeamiento que lo lleva a cabo. Por ejemplo, ayer hablaban ellos decían, bueno, la idea es que cualquiera, digamos, una señora que vive en una casa y que la quiere vender pueda entrar a internet y saber qué se puede hacer. Vemos que eso no es tan así, digo, porque finalmente el Código Generalista va a tener que actuar sobre hechos particulares, de manera que yo coincido absolutamente con esto, y me parece que sin duda cada caso va a ser un tema de evaluación en sí mismo, que no es el discurso oficial respecto del código, pero es la verdad es esta, ¿no? A ver, para tratar de volver al tema de cómo tasamos, ¿no? Antes decía Mario, bueno, probablemente algunos clientes se van a ver favorecidos con el nuevo código, a lo mejor decidan esperar. También puede haber zonas, distritos donde se vean perjudicados, que de repente con el nuevo código se pueden construir más metros, o de repente se puede, en un lugar donde se puede construir una torre en un barrio, que es un terreno que tiene 3 frentes, 4 frentes, 1200 metros de terreno, se puede hacer una torre, con el nuevo código no se va a poder hacer. Entonces también a mí me parece que tendríamos que comentar un poquito cuáles son las zonas que de repente o no se van a poder construir ciertas tipologías, o incluso puede ser que el volumen efectivamente vendible sea menor con el nuevo código que con el actual, ¿no? Bueno, mira, justamente hace unas semanas me tocó tasar para una empresa que tenía varios lotes bastante grandes en cercanías a General Paz. Eran 3 lotes. Entonces la idea es, bueno, obviamente se tasa por indicadores y preguntan inmediatamente qué pasa con el nuevo código. Y cuando vas al borrador del nuevo código, y bueno, ahí le impactaba medio raro, porque primero, estaba a una cuadra de justamente del sector donde se prevé las torres, digamos, alturas máximas, con lo cual, bueno, mala suerte, ninguna de las 3 cumplía con esa condición. Pero algunas, por los indicadores, algunas le daban favorables y otras en contra, digamos, medio que se compensaban en este caso, no es que le jugaba todo a favor y todo en contra. Dependía de la situación, y en función a eso esta persona iba a tomar decisiones de qué hacer, si construir ahora, esperar, seguramente iba a esperar, pero la pregunta cuando a mí me hacen esperar, ¿cuánto tengo que esperar? No son 3 meses, no es un año. Ahora, Sandro, un poco este estigma de pensar que estamos todos preocupados por las torres, y yo un poco abro también al auditorio. ¿Cuántas torres te ha tocado construir? ¿No? Estamos preocupados por el hecho de torres como si torres hacemos sucede muy
muy pocas veces en tu vida, caso que haya alguna empresa solamente dedicada al tema de torres, pero sucede muy poco el tema de las torres arriba de los 20 pisos. Sí, Por lo cual, no sé, parece que el ejercicio profesional está basado en me están perjudicando, no puedo hacer torres, y en verdad que torres aparecen muy pocas. A veces la torre es un edificio exento, haces 9 pisos, pero si tenés un terreno generoso, tenés 4 caras, aunque sean 9, 10 pisos, 4 caras, es mucho más eficiente digamos, la ventilación, las vistas, tenés un núcleo central, entonces de repente haciendo ese mismo edificio, que a lo mejor ya te digo son 10 metros, con las 4 caras, con el perímetro exento, te permite hacer un emprendimiento donde podés tener mejores ingresos que si haces un edificio entre medianeras que ventila frente y contrafrente, ¿no? No sé si se entiende. Y no es una torre de 40 pisos, es una torre de 10, pero es una torre en el sentido... No, está bien. El tema, la torre es llamado este edificio de perímetro libre, ¿no? Perímetro libre. El código que establece es que alguna de estas torres, llamadas así, o perímetro libre, en terrenos muy angostos, ha dejado como en dificultad el entorno inmediato, ¿no? Y uno se acuerda muy bien en aquellos años donde la gente de Caballito decía no a las torres, inclusive aparecían afiches por todos lados, hasta en los parabrisas de los taxis, no a las torres, no a las torres. Parece que el tema de las torres es un hecho emblemático, y el código lo que permite son alturas muy importantes, ¿no? Con hechos puntuales muy importantes en áreas que se llegará a 60 metros de altura, y es más que suficiente con lo que estamos acostumbrados a construir, salvo alguna torre emblemática como la de el Cabanac, pero Fabio, creo que son torres que se pueden trabajar muy bien. 60 metros de altura no es una torre, son 22 pisos, o sea, estamos hablando de una altura de principios del siglo pasado. El Cabanac tiene 120 metros, el Barolo tiene 100 metros, 60 metros de altura no es una torre. Para un arquitecto, digo, para el común de la gente puede pensar que sí, o sea, 20 pisos. El problema de la torre, básicamente, no es la torre en sí misma, sino el tipo de torre y cómo se relaciona con la planta baja, con el espacio público, si finalmente construye una ciudad. Por eso el Cabanac es tan emblemático, porque es una torre, pero reproduce en los pisos inferiores de un basamento que genera tejido. Entonces, el punto no es... para mí, ¿no? Bueno, es una opinión personal y ya la digo más como arquitecto que como mirándolo con el sombrero de desarrollador. Es el tipo de torre, el tipo de arquitectura, el tipo de planteo que hace a la ciudad en la huella, en la pisada, en la planta baja, si construye una ciudad. Porque fíjense que el problema de las torres que hablamos habitualmente en estos grandes terrenos es que ¿qué relación tienen con el espacio público? Una reja. Digo, a nadie le gusta caminar por una reja, es horrible. Uno cuando va caminando por una cuadra donde hay una torre de este tipo, ¿qué hace? Generalmente se cruza, porque, porque hay viento, porque es insegura la noche, etcétera. Entonces, esta es la cuestión, ¿no? De la discusión de torre o no torre, es ¿qué torre? ¿Qué tipo de torre? Bien. No, nada. Me parece que el tratar la torre como un hecho emblemático que tira todo un código, me parece que desacredita la posición, ¿no? Por eso digo, no nos preocupemos por torres y torres, no, me parece que no es el hecho. Esta ciudad es mucho más que las torres. Está generando un espacio público distinto. Como bien vos decís, Sandro, lo que dice la ciudad es completamiento del tejido, no solamente en altura, sino también en el frente, para no tener retiros inadecuados, para no tener rejas y sino sí tener un espacio de lo que le llamamos plantas bajas activas. Se está pensando en la ciudad para el ciudadano y no solamente para la especulación en altura, ¿no? Me parece que eso habla bien. No me preocuparía si tenemos que seguir haciendo Cabanac, porque la ciudad en las áreas de nuevo desarrollo lo va a permitir haciendo hechos emblemáticos, que no siempre los hechos emblemáticos son en altura, ¿no? Que muy para poder trabajar arquitectura. El proyecto que se está desarrollando en el Tiro Federal, por ejemplo, me parece muy atractivo en su espacio público interior, y me parece que trabajar fuertemente en el espacio público también enriquece al entorno edificable. Quiero decir, como hecho emblemático, a todos nos gustó siempre Puerto Madero. Puerto Madero lo que mejor tiene es el espacio público. No sé si tiene las mejores torres,
con las alturas de los docks de planta baja y 4 pisos y los edificios de 29 metros como el Hilton, son mucho más atractivos que las torres y las rejas. Entonces, siempre emblemático fue Puerto Madryn, y no por sus torres, sino por su espacio público. Quiero decir, el que vos planteaste. Es interesante. Vuelvo a mi punto. Cuando más es más complicado. El público va a estar a favor y la otra mitad en contra. Hagas lo que hagas, van a cambiar las mitades, ¿no? Entonces yo creo que hay un tema. Sí, o sea, cada vez con más códigos y más normas, o al revés, dejando más libertad y que haya, digamos, responsables del gobierno, de la sociedad, que digan, esto puede ser o esto no puede ser. Dejar mucho más abierto el espacio. La ciudad, ¿qué queremos que sea el futuro? ¿Sea una cosita así o queremos que sea la ciudad líder de América Latina? Por arriba. O sea, son temas complejos que el código no los resuelve, eso quiero decir, ¿no? No, está bien, eso queda claro. En general yo lo que veo, y no hablo porque, digo nuevamente, no soy funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, no sé si vale la pena decirlo, quiero transmitir la tranquilidad de que el código está tratado por muy buenas manos, muy buenos profesionales, de mucha experiencia, y eso me da tranquilidad como ciudadano. Sí, a veces esto de la participación hace que mi temor que sea tuneado, pero me parece que se está trabajando, no me parece, sé que se está trabajando muy bien en el código, con datos muy precisos, con datos históricos, con proyecciones futuras. Me parece que vamos a obtener un muy buen código, tal vez un poco viejo, ¿no? Por el tiempo del transcurso, de gestión y todo lo demás. Pero para el ejercicio profesional estamos pasando, creo, un buen momento. Bueno, esto del dice que algo nuevo va a suceder y eso nos moviliza y nos genera estos humores y estas a veces antipatías. Quiero volver al principio, en las encomiendas de obras nuevas del Consejo Profesional tenemos un salto positivo fenomenal de aquí a años que no veíamos. O sea, la vocación de construir eso es muy bueno. Es muy bueno. Y lo digo esto porque tengo los datos duros, ¿no? Eso es muy bueno. No, quería decir, a ver, más allá de las críticas al borrador del nuevo código, sí rescato algunas cosas realmente positivas. Es que se mete con un tema que al momento de tasación de una tierra es importante, como los APH. O sea, los APH siempre son un problema y me parece que la transferencia de constructibilidad remanente hacia otros lugares me parece que es sí una iniciativa muy interesante, además de otras cuestiones que vos mencionaste, Fabio, como la descentralización, tener diferentes centros, tener usos mixtos, poder trabajar, entretenerse y también vivir en un mismo lugar, en un mismo barrio, mejora sin duda la calidad de vida. O sea, tiene cosas conceptuales positivas, sin duda, sí que están acordes con los tiempos y no atrasan, digo, no tienen paradigmas del movimiento moderno, de otra lógica. Pero digo, este tema de meterse con los apaches es interesante, porque fíjense que un tercio de la tierra vacante de la Ciudad de Buenos Aires es APH, y para cualquiera que esté trabajando en la Ciudad de Buenos Aires, que te toque caer en un APH cautelar, es un temón, digamos, es un temón, pero que tarda, podés estar un año dando vueltas con diferentes personas y con diferentes criterios respecto de lo que se puede, no se puede hacer, se puede o no se puede demoler, de manera que esta me parece que es una forma de solucionar el problema, este tema de la transferencia de constructibilidad, ¿no? Una pregunta que a veces surge es, si apruebo y pago los derechos, ¿no? Llego al momento que pagué los derechos en un terreno con este código y de repente comienzo la obra y en el medio, porque hay un proceso y porque se va pasando el tiempo y se extienden cada vez más los tiempos, en algún momento se aprueba el nuevo código y hay oposición entre lo que yo tengo aprobado
y el nuevo código vigente. ¿Ustedes creen que podría haber alguna probabilidad de vuelta atrás con lo que ya está aprobado y con derechos pagos? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Sí, es una pregunta que pasa todo el tiempo en los pasillos, en el ascensor. Antes de preguntarte nada, te preguntan qué hago si tengo, ¿no? Hasta el portero ya me pregunta lo mismo. En verdad que si uno tiene un registro, el registro te da derechos sobre ese registro, así sea el viejo código. Y hay muchos ejemplos de esto donde se han podido construir obras con el código anterior. Toda vez que la obra no te la dictaminen como paralizada, ¿no? Cuando vos tenés una obra paralizada, pierde los derechos. Quiero decir, registrás un plano, tenés un año para comenzar la obra y que ese registro esté vigente. Si no lo comenzaste, hoy te pasa igual, se te cae el registro, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer durante ese año es inicio de obra. O entre comillas, entre amigos, gestos de inicio de obra, ¿no? Y certificar que la obra se ha iniciado, otra vez con un ritmo distinto, pero la obra se ha iniciado. Por lo cual, la recomendación es registrar los planos, pagar los derechos con el código vigente, porque eso es lo que yo quiero realizar, salvo que pretenda esperar a la diferencia de código. Registrar y comenzar la obra antes de un año, y con eso no debe tener ninguna dificultad. Tengo derechos adquiridos. Tengo una pregunta. ¿Viste? Hay el problema con los famosos amparos que presentan muchas veces asociaciones vecinales, que paralizan obras, que esto va para atrás. ¿Qué pasa con todo esto? Las medidas cautelares se transformaron en casi una demanda por parte de la sociedad frente a cualquier hecho. Y quiero decir, nosotros tenemos en nuestra oficina una medida cautelar de una obra parada en Avellaneda y Quilmes, que son 1.800.000 metros cuadrados, ¿no? Y está parada hace 3 años por una medida cautelar de unos vecinos que dijeron estamos dañando el bosque nativo. Lo que se hizo es esperar que salga la ley de bosque ya salió y ahora ya se reglamentó. Bueno, estamos listos ahora para después de 3 años levantar la medida cautelar, y lo que se está diciendo claramente es que no se daña el bosque nativo. Estas cosas suceden en la Argentina todavía, donde las medidas cautelares no tienen ningún impacto sobre aquel que lo ocasiona. Yo puedo denunciar y finalmente me dicen usted no tuvo razón y esa persona no paga nada, ¿no? Es un tema de la justicia más que del código, pero esas cosas suceden. Hoy no estamos librados a que aparezca algún amparo o una medida cautelar. En San Telmo ha pasado esto concretamente. Sí, eso sucede, y en verdad que es un déficit que tiene la justicia argentina, en todo caso, más allá del código urbanístico, ¿no? Que no lo puede resolver porque toca otra órbita, que es la justicia civil ordinaria, y el código toca el tema de lo administrativo. Fabio, quiero contar una anécdota que viene a cuento respecto de esto de los derechos adquiridos al momento de pagar derechos y tener un año para iniciar la obra. Hace más o menos 3-4 años que como desarrollador estábamos haciendo 2 edificios en San Telmo antes de que esa zona de San Telmo se recodificara y pasara a ser APH, era un R2A1, con Dani Minzer, sí. Resulta que, bueno, hicimos el primer edificio, que era, el lote tenía salida a dos calles. Entonces un edificio era más grande, era para ahora sería una torre, digamos, en ese momento era un edificio de 22-23 pisos. Y en el otro frente, que era sobre la calle Cochabamba, en principio en el modelo de negocio se pensaba con todo el edificio sobre la otra calle que, digamos, se decidió hacerlo, para lo cual al mismo momento donde se fue presentando los planos del edificio grande, se presentaron los planos y se aprobaron y se pagaron derechos del edificio más chiquito. El cuento es que en el medio de este proceso, una vez que se pagaron los derechos de todo, obviamente se hizo primero el edificio grande, pasaron 1 año o 2, qué sé yo, cambio de código APH 14. Uno ya tenía los derechos pagos, dijo, bueno, ya está, no importa, puedo hacerlos planta baja y 8 pisos, que lo tengo aprobado, tengo los derechos pagos, tengo 1 año, ya comencé la obra, etcétera. Pero recuerden que estamos en la Argentina. ¿Qué nos dijeron la gente de planeamiento, la gente de APH? No, chicos, la altura máxima son 16 metros,
pero yo tengo los derechos pagos. Esto es un derecho, digamos, un derecho real. Fíjate, mirá, acá lo tengo aprobado todo, 16 metros, y vamos a, si tienen digamos, diferencia respecto de esto, van a tener que ir a la justicia y seguir por ese camino. En ese momento, me acuerdo en esa reunión, se evaluó precisamente lo que, porque a ver, siempre el desarrollador piensa en términos de costo-beneficio, digamos, ¿no? O sea, finalmente todo termina en una cuenta matemática. Es decir, a ver, ¿cuánto tiempo tardaríamos en ir a la justicia? Y cuando empiezas a hacer esa cuenta, evidentemente volás los dos pisos, te comes, digamos, ese garrón y seguís para adelante. Pero por eso digo que y ese APH no era que había un edificio, era un baldío. O sea, era simplemente un cambio de altura. No, yo lo que digo es, en verdad, que ese hecho, lejos de ser un tema de interpretación del código, es un problema entre un privado y el Estado. Es así. Ahora, también puedes haber ido rápidamente a la justicia civil ordinaria. Hay un antecedente muy interesante donde la justicia civil ordinaria dice que por medida cautelar, lejos de pararte la obra, por medida cautelar, hasta tanto se resuelva, te permiten. Eso ha sucedido en un edificio muy interesante, muy lindo desde el punto de vista arquitectónico, del arquitecto Viñoli, frente al parque japonés, ¿no? La justicia civil ordinaria, lejos de decirte, pará la obra por medida cautelar, te permito que hagas toda la obra que tienes registrada y después vemos. Bueno, finalmente después vemos, se construyó. Pero no es un tema de código, sino un tema... Bueno, pero acá era Sandro también. Lo que está planteando es un tema puntual de un litigio muy particular que lo puedes defender porque los derechos adquiridos lo tenés. Después, qué decisión toma cada uno es otra cosa, pero no es de código de la justicia civil ordinaria. Bueno, muy bien. Creo que hay algunas preguntas. No sé si tenemos micrófonos de sala, por favor. Ahí hay una pregunta. Sí, muchas gracias. Me parece que estamos hablando de muchísimas cosas que tienen una tremenda amplitud y las pasamos muy por arriba. Por un lado, me ha pasado permanentemente estar en contacto con gente que tiene terrenos, que los tiene que evaluar, que tiene que evaluar la factibilidad económica, y en este momento, con el código actual, en realidad el FOT es un mero incidente, porque nadie construye menos del volumen edificable permitido. Es decir, el FOT sería para un cálculo de venta de metros cuadrados, pero nadie va a construir el FOT. Todo el mundo construye el volumen edificable permitido. Y las superficies comunes se acomodan a ese volumen edificable que después muchas veces terminan siendo salones salones que son Zoom, terminan siendo departamentos de un ambiente que se venden igual. O sea, en realidad todo eso es el volumen edificable. Por otro lado, creo que el nuevo código plantea, al eliminar los parámetros, una cuestión que es que el dueño de un terreno en mitad de cuadra tiene para venta un plus que es una superficie de jardín, por ejemplo, que no tiene un terreno de esquina. El terreno de esquina ocuparía toda su superficie. Y ahí hay un problema de evaluación. O sea, yo creo que permanentemente tenemos que hacer referencia a los tamaños de los terrenos. Otra cosa es la crítica a las torres. Yo creo que el problema de las torres no es la adecuación urbana de la planta baja, sino la proyección de sombra y los túneles de viento que generan. Ese es el perjuicio de las torres, no si la planta baja es linda y el jardín o no. Y por otro lado, otro tema que se toma, que es el de APH, el APH con la superficie vacante que tiene, es un tema que está relacionado con rentas, porque aparentemente el proyecto significaría que quien tiene un APH con volumen vacante, con superficie vacante, tiene posibilidades de conseguir un comprador para esa superficie, pero después en la renta de el dinero que tome de esa venta no le queda al APH, sino que se le adjudica el 30% para que mantenga la propiedad en condiciones y el resto se traslada a un área de esas nuevas de desarrollo donde quien compra tiene exención impositiva.
Entonces yo creo que son muchas cosas, es muy complejo lo que estamos tratando, tiene muchas vetas que hay que analizar minuciosamente. Y si no se analiza minuciosamente la normativa y se crean normas de control, ya sabemos lo que es la ciudad. Yo he recorrido muchísimo trabajando para el gobierno de la ciudad hace un tiempo atrás sobre investigación de tipologías urbanas, cómo hay extensos barrios de Buenos Aires que en realidad, si se quiere aumentar la capacidad constructiva, hay barrios residenciales, pero una gran superficie de barrios de casas que se podría ampliar a 2 y 3 pisos, que sería una cosa muy razonable, cuando en realidad en esos barrios hay casas y en el medio no pasan 3 cuadras que hay una torre de 15 pisos. Es decir, eso es el problema, me parece, ¿no? Que si se quiere aumentar la superficie edificable, hay muchísima superficie edificable para construir en los barrios que sean amenas, armónicas con el entorno. Con edificios de 3, 4 pisos es suficiente, me parece a mí. Bien, en verdad que estoy de acuerdo con todo lo que dice. Está bien, es una buena exposición de lo que queremos como ciudad. Estoy de acuerdo con esto de que en casas bajas tener una torre es un perjuicio, ¿no? Y todo el resto me pareció que es un buen comentario, más que una pregunta es un comentario, estoy de acuerdo. Sí, yo también, coincido. Perdón, quiero antes reiterar lo que estamos diciendo. Primero, el nuevo código hoy es un proyecto. Hasta que esto esté vigente, Sí. no tenemos idea. Mientras tanto, siguen vigentes. Ahora, cuánto dura un trámite es otra historia, ¿no? Sí, la respuesta es eso. Hoy los trámites tienen un proceso relativamente lento, que la ciudad ha generado una cosa que para mí fue notable y buena, que es presentar en digital, ¿no? Es un proceso que fue muy desgastante, pero me parece que es muy bueno que la ciudad hoy presente todo en digital. El proceso es el proceso que, si usted es inversor, sabe que este proceso es muy lento, entre que uno hace un proyecto, lo define y lo presenta, puede estar mínimo en un año, ¿no? Hay un tema que ahí, el año lo vas a tener tanto con un código viejo o el nuevo, serían los dos. El proceso entre proyecto y un registro se te lleva un año. Ahora, el tema es que lo que está en discusión, y a mí me parece que es importante, es si vas a tener derecho a partir de que presentaste el expediente o a partir de que tenés el plano registrado. No, porque eso eso es es otro clave. tema. Porque puede ser que hay un periodo que es de tiempo administrativo, que en ese tiempo puede ser que te cambie el código. Ahora, el cambio del código va a suceder también con cierto retraso, porque tienes aprobaciones legislativas, luego la promulgación de la ley, va a pasar un tiempo. Pero el tema creo que a mí me preocuparía, y es una cosa que defendemos mucho en esta comisión, es si mis derechos son a partir de que presenté el expediente o mis derechos son a partir de que tengo el plano registrado y pago de derechos, ¿no? Sería Fabio, vos que estás interesante en el eso. Consejo, ¿qué tiempo, qué horizonte real, no, digamos, político tienen pensado para la aprobación del código? No sé, yo soy parte de la comisión asesora, ¿no? No del Consejo, de la comisión asesora, que somos estos organismos externos que estamos colaborando con la redacción del código. A mí me parece que el horizonte, y esto hablo en forma personal, no porque lo que escuche por los pasillos, que se escucha a veces muy poco, el horizonte es largo todavía. Hoy todavía tenemos un año electoral,
viene fin de año, un proceso distinto, y el proceso que le va a llevar a la legislatura para poder aprobar el código y que cada una de las comisiones esté trabajando puede ser también de un año y medio. No, pero además es a dos vueltas. Hay un proceso de primera aprobación en la legislatura, después una audiencia pública y una nueva aprobación. A mí me parece que es muy lento, es muy lento y por eso que hoy, como bien dice Mario Goldman, aprovechemos el envión que está teniendo el ejercicio de la aprobación para poder aprobar todo lo que podamos y construir, que eso es lo que mejor sabemos hacer. Hola, mi nombre es Fernanda y yo quería hacer un comentario en relación, yo estuve ayer en la charla con las autoridades de gobierno de la ciudad y a mí me sorprende muchísimo la tranquilidad que ustedes transmiten porque ellos no la transmitieron. Aun cuando los desarrolladores insistían en ese tema y todo el grupo profesional decíamos lo mismo, no nos transmitieron esa tranquilidad, dijeron que es un proceso complejo, dijeron que no conocían el horizonte de tiempo, pero después en charlas inclusive acercándose a ellos, hablaban de tiempos mucho menores a 2 años. Y por otro lado, yo trabajo en el área de asesoramiento estratégico, en la gestión de la tierra y el startup de los negocios. Ya el negocio de desarrollo es sumamente complejo para que además vivamos con tanta liviandad esta cuestión de no sabemos lo que se puede hacer en los terrenos. Entonces, en este sentido, lo que yo quiero decir es que quienes nos representan a nosotros como arquitectos, grupos colegiados o lo que sean, la verdad que tendrían que hacer una presión en relación a las autoridades de decir, muéstrennos un horizonte de planificación de cómo se va a hacer esta transición, porque ustedes están operando en este momento en la materia prima de una actividad de negocio que es tan importante para la economía nacional, dicen por todos lados que hay créditos, y nosotros estamos en un vilo total en relación. Cualquiera de nosotros sabe que gestionar un desarrollo lleva por lo menos 1 año desde el día que identificaste la tierra. Sí. Y ninguno de nosotros sabemos si en ese transcurrir nos va a pasar el cambio de código. Mi consulta, es decir, mi inquietud ayer a las autoridades, y si ustedes tienen alguna posibilidad de intervenir en relación a las comisiones, fue la siguiente. Yo trabajo hace mucho tiempo en el área privada de desarrollo. Cualquier director o gerente que se pare frente a un directorio y dice, yo voy a hacer un cambio de paradigma, todo lo que hacíamos antes ahora lo vamos a hacer distinto, porque tengo unas ideas geniales, que sería la idea esta de vamos a cambiar la morfología del código, todo el directorio se para y te dice, bueno, decime cómo vas a hacer la transición, porque nosotros mientras tanto tenemos que seguir produciendo y viviendo, entonces planificame acá cómo va a ser la cuestión, hasta cuándo funciona una cosa, cuándo deja de funcionar, cuál es el tiempo que tenemos en el medio. Por más que no tengas fechas, tenés una planificación clara. Eso no está sucediendo y creo que es una falta de responsabilidad del gobierno y todos los sectores lo estamos viviendo como una cosa muy apacible y la verdad es que va a tener consecuencias porque muchas ventas de tierras están paralizadas, algunas decisiones y por otro lado, lo que vos contaste, Marco, en relación a lo de Avellaneda y Quilmes, supongo que tiene que ver con Costa Esmeralda. No todos los desarrolladores de este país son techín. Entonces, no todos pueden esperar 3 años a que se resuelva una situación y cualquiera de estas cuestiones en donde hay una transición de código y quienes hemos pasado por el grado de desarrollo completo varias veces, sabemos que hay mucho riesgo cuando uno toma una aprobación que después en relación al resto va a ser irruptiva. Es decir, si yo puedo aprobar una torre donde dentro de 8 meses todo va a tener 21 metros, tengo un problema con los vecinos, tengo un potencial problema y no les puedo decir a mis inversores, vengan a invertir igual porque construimos todos y después vemos si escrituramos. Eso no existe en la economía real. No queda claro. En verdad que lo que yo transmito con tranquilidad y vos transmitís con incertidumbres, es un poco así. En verdad que para que todos se vayan disparando y yendo hoy a tomar ribotril no es la posición nuestra. Mi tranquilidad es esta. Vos decías recién, si tengo un cliente que va a hacer una torre muy alta donde los vecinos son muy bajos. Si lo hacemos a tener hoy igual el problema porque la medida cautelar la vas a tener igual. Entonces lo que viene a tratar este nuevo código es para que eso no suceda, te da certeza de que el nuevo código eso lo va a resolver. Yo lo que creo es que no vivamos esto como un momento donde no tenemos normativa. La tenemos, por eso le digo, mi tranquilidad es, tenemos normativa actual, tenemos un código vigente, usémoslo.
Porque en algunos casos, cuando hay cambio de código, me ha pasado en algunos municipios que dicen, señores, a partir de la fecha no se presentan más expedientes, no se abren más expedientes. Eso sucede, que te dejan la administración vacía durante meses hasta tanto se sancione una ordenanza. En este caso no está sucediendo eso. Se está haciendo un cambio de código casi con trabajo de gabinete y con foros participativos, con un código vigente. Que por suerte eso existe. Puede haber sido una catástrofe si durante 6 meses se dice, señores, no tenemos código, paren todo. Ahí sí entiendo la incertidumbre, pero mi tranquilidad, la que yo quiero transmitir, igual a la mañana hice terapia antes de venir, es, tenemos un código, hay que usarlo. Y esa es la tranquilidad, aunque parezca muy obvio y muy simplista, ¿no? Hay un código que lo tenemos, es vigente, es un código que nos ha permitido construir todo lo que hemos construido en los últimos años, nos ha permitido seguir viviendo y que vos puedas desarrollar tu profesión. Por lo cual usemos ese código que es el que tenemos. Sí, no, coincido. No, la misma línea, tal cual la misma línea. Pero te quiero decir algo. Micrófono así. Ahí va el micrófono. A ver. Ahí va el micrófono así. En el 77 se reivindicó la presentación de un expediente, pero en aquel momento uno tenía que abordar la aprobación de la obra. En este caso, con el visado tardando un año, no da una garantía jurídica de proseguir el trámite. Pero te digo que un tema, ¿no? Vamos a ser honestos, esto no sale en un año. Esto tiene un horizonte de tiempo de mínimo 2 años y después va a una reglamentación, con lo cual hoy pensar en un desarrollo inmobiliario en esos términos no tiene sentido. Coincido con lo que dice Fabio, tenemos las herramientas que hoy están vigentes y que legislan qué es lo que se puede hacer en cada tierra. La otra cuestión que dijo Fabio, que no es menor, es que en realidad, si yo hago algo muy disruptivo, definitivamente voy a tener el problema hoy mismo con los vecinos, con una cautelar o con lo que fuera. Con lo cual, para el caso es lo mismo, e inclusive tengo clientes que tienen aprobadas disposiciones de torres en lugares así conflictivos y están reviendo, cambian el producto inmobiliario, el layout arquitectónico para precisamente ser más amigables, bajarse para evitar la conflictividad, porque nadie quiere entrar en ese tipo de situaciones. Hay casos perdón, ¿puedo decir una cosa? Sí. Yo el comentario que quiero hacer es no desde la torre, como comentaba Fabio, sino desde el llano. Cuando también comentaba el señor que hay lugares donde no tienen códigos, pero también, bien dijo, nosotros pasamos los semáforos en rojo. Entonces nosotros sabemos muy bien qué pasa en la Argentina cuando somos poseedores de una información. Entonces, hay un sector que posee una información y una cercanía al estamento de poder, entonces ese cálculo de tasación de incidencia del terreno va a ser distinto el tuyo, que manejas las torres, y yo que tengo 2 terrenitos. Entonces, y aparte, también puedo especular con que la información de los medios hace que el propietario dice, bueno, pero yo tengo un muchacho que me saca el enrase en la otra cuadra. Entonces, esto es la seguridad que se necesita por parte de la administración, donde va a decir, hay un gradiente. Bien, lo que queda claro, más allá que esto parece que no va a suceder pronto, hay un momento que sí va a suceder. Es decir, que la incertidumbre de los 2 códigos, como bien decías vos, va a suceder, ¿no? Si no es ahora, será dentro de un año, pero hay un momento que todos nosotros vamos a estar en el medio de la incertidumbre de los 2 códigos, ¿no? Me parece que en ese caso, me parece bien evaluar las 2 posiciones, porque tal vez te conviene esperar y si estás pronto a salir, porque eso no vas a enterar todo cuando estemos pronto a salir, no es el momento en el cual veamos que está pronto a salir, no es que desacredite lo que han dicho la gente de la ciudad.
uno observa y ya hemos pasado por estas circunstancias que parece que falta un tiempo todavía para que esto sea muy pronto. La incertidumbre va a suceder. Yo lo que creo que lo que me daría mayor certeza, y eso es lo que los colegios tenemos que hacer, es solicitar que uno tenga acreditado ese derecho a partir de la presentación del expediente. Y con eso, digo, ya lo presenté, ya sé que estoy parado en este código o en aquel otro. No esperar a la aprobación, que es un periodo que ahí sí estás en el limbo, ¿no? Me parece que eso sería un dato. Ahora, lo que nos va a suceder, sí. Y por suerte que suceda, porque eso va a ser en beneficio de una ciudad mejor. No creo que haya muchos parcelas que este código las perjudique. En general, lo que está haciendo es favorecer este completamiento y eso hace que haya mayor altura, que haya mayor densidad, que podamos tener tal vez unidades funcionales más pequeñas. Todo lo que es el código, los hechos puntuales, es en beneficio del ejercicio profesional y de la actividad nuestra. Lo que vos planteabas en realidad excede al tema específico de código, ¿no? Este tema de la asimetría de la información, si querés poner una palabra más elegante, de hacer lobby para sacar determinadas constructibilidades que otros no la pueden sacar. Y eso, sin dudas, no tiene que ver con un código viejo o uno nuevo, sino con una idiosincrasia, con un problema cultural. Me parece que no hay forma de resolverlo, sino con funcionarios probos que no den espacio para ese tipo de, digamos, de ejercicios o de metodología. Pero no, o sea, eso va a ocurrir con cualquier tipo de código, ¿no? Sí, perdón, yo tenía me parece importante resaltar que el código nuevo tiene carácter de ley y no lo decide solamente el gobierno de la ciudad. Entra a la legislatura donde otras fuerzas políticas y donde otras organizaciones, a través del trabajo en comisiones y de la audiencia pública, pueden expresar de una forma más legal y consistente sus opiniones y esto puede cambiar. Por eso está el trabajo en comisión, la primera votación, la audiencia pública, la segunda votación, y aunque salga la ley, tampoco es aplicable, se vuelve al Ejecutivo y el Ejecutivo la reglamenta. Y eso muchas veces también tiene que tener un control, porque las leyes salen de legislatura y cuando pasan al Ejecutivo y se reglamentan, muchas veces terminan cambiando bastante. Entonces, bueno, todo este proceso no es que un funcionario se le ocurre dilatarlo o no. Estamos en democracia y esto va a salir por una ley y la ley tiene un procedimiento que tiene que ser respetado sí o sí. Y si en el medio hay situaciones, como dicen ustedes, con eso, qué sé yo, cómo llamarlas discretamente, adornarlas, digamos, lo que se puede llamar de otra forma. Eufemismo, sí, está muy bien. Ya sabemos que se llama de otra forma eso, la disposición, que no existan las disposiciones, es decir, que se esté respetando la ley actual, que es el Código actual, sí, sin excepciones. Pero ojo también con esto, porque es una generalidad en que entra en el campo de lo ilegal y no es así, porque en algunos casos realmente lo que decía Fabio, el código genera, digamos, una mejor solución a partir de una disposición y de quizás el planteo de una morfología en la manzana y no tiene que ver absolutamente con una cuestión ilegal ni mucho menos. Entonces, por eso son situaciones complejas y particulares en cada caso, ¿no? Sandro, sumo a esto, el tema es que nosotros como sociedad destrozamos las palabras. Tenés que tener hechos excepcionales. El tema es que la corrupción destrozó la palabra excepción. Lo que no quiero es que ahora también se destroce la palabra disposición. Y la disposición es muy necesaria en particulares. Entonces, que los toca las disposiciones y es una herramienta de gestión muy útil. Lo que digo es que muchas veces la corrupción ha destrozado palabras como la palabra excepción al código, que era del punto de vista administrativo,
quiero decirlo así, para ponerlo en otro extremo, maravilloso tener una excepción al código. El tema es que la corrupción la destrozó. No destrocemos palabras y utilicémosla como deben ser, pero es así. Sí, había una pregunta. Sí, discúlpame, buenas tardes. Acá Mario, Daniel Jamuy. Ah, perdón. ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, gracias. Una reflexión chiquita es que la mayoría de nosotros, los que estamos acá, no construimos torres. Habitualmente, de los 50 terrenos aproximadamente que tiene una manzana, nosotros podemos construir entre medianeras habitualmente, y nuestra preocupación es saber, concretamente, y esta es la pregunta, porque para eso vinimos a esta charla, en qué casos estar perjudicados con el nuevo código, pues sea menos y descartar la posibilidad del FOT, que era un limitante que ahora teóricamente no va a estar más. Perdón, quiero volver a lo que casi todos hemos dicho acá. Este es un proceso que recién comienza, este es un proyecto. Va a tener idas y vueltas y mucho tiempo, así que hoy en día, incluso lo podemos decir todos nosotros, es muy, muy provisorio. O sea, yo creo que vos hoy tenés una certeza, si tenés un terreno, tenés una obra, tenés una venta, esto es lo que vale hoy. El resto es una cuestión que seguiremos discutiendo, hablando y modificando. Cuando vaya a la legislatura va a haber cambios, va a volver cambios, va a haber política, va a haber... Esto es una situación muy compleja. Sí, perdóname, pero la convocatoria de esta charla dice claramente impactos del cambio del nuevo código. ¿Cómo afecta? ¿En qué mejora y en qué atraca? La pregunta es concreta. ¿En qué nos podemos sentir perjudicados? Nada más que eso. No, yo lo que creo es que los datos urbanísticos son muy amplios. Lo que habría que hacer, y si me dispongo a, si querés, lo hacemos juntos, nos mandamos por mail, es ver qué caso particular tenés y pararte en los dos códigos y analizarlo, porque en verdad que es un caso muy particular. Es muy particular. Exacto. En general, el código lo que viene a resolver son cuestiones de volumetría que, como bien vos decías, aquellos edificios entre medianeras, lejos de estar perjudicados, van a estar favorecidos por este tema del alineamiento morfológico. Y que las esquinas y las anteesquinas, no solamente las esquinas que son bajas, van a poder tener alturas, lejos de perjudicar, tiene que venir a beneficiar. Caso en algún tema particular, que vale la pena que lo estudies, veas y te pares en los dos códigos con un lote o una parcela que vos tengas ya en la mira. Te digo un poquitito cuál es el ejercicio que hacemos nosotros, precisamente esto, entre el código nuevo y el viejo. Está publicado en la página de planeamiento del gobierno de la ciudad el mapa de la versión 10, o sea, esa es una cuestión también, ¿no? O sea, yo me acuerdo, leí las versiones anteriores, ya ahora desistí de leer el nuevo código hasta que... O sea, porque ya... mapa, si vos te interesa ver qué altura te darían en el caso particular tuyo, lo podrías ver tranquilamente, lo podés bajar, lo podés ver, lo que no significa que dentro de una semana vuelva a cambiar. Ah, bien. Ah, ok. Está en el mapa se ve muy claramente eso, en esta especie de mapa de donde se muestran las áreas por colores, por alturas, se ve muy bien cuál es la estrategia de conservar las alturas de distritos, en lo que es el borde de la ciudad, tener mayor altura, ¿no? Sí, es así. Lo podés verificar en un caso y hacer algún análisis puntual, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro, pertenezco a Lepore Sociedad Anónima. Les quería hacer una consulta, básicamente, algo más amistoso para saber qué puntualmente recomendarle a nuestros desarrolladores, ¿sí? ¿Dónde estiman ustedes, así como colegas, preguntarles? ¿Tendrían atención? Casi una consulta profesional. Claro. Casi es interesante lo que se llama que dentro de la versión 10 están con color amarillo, que son algunos bordes y nodos de General Paz, todo lo que es el
área sur. Ustedes saben que Buenos Aires hace muchos años que viene estableciendo que el área sur es un área de nuevo desarrollo. Yo la miraría mucho, todo lo que es la Comuna 4 y la Comuna 8. Me parece que es muy atractivo lo que está sucediendo. Yo creo que tanto el subterráneo como el Metrobús, los lugares que son realmente de interés, yo apostaría que la zona sur va a ser un área de mucha de Buenos Aires, ¿no? El área sur de Buenos Aires interesantes porque nosotros creemos que no solo trabajamos en la ciudad de Buenos Aires, sino también en el área metropolitana. Yo creo que las áreas sur de Buenos Aires son muy atractivas. El Riachuelo por fin parece que sí empieza a ser una pieza ambiental que va a ser representada, y eso hace que los bordes sean inversiones. Totalmente, la mirada está en la zona sur, en zonas que tienen tierras subvaluadas y con la apuesta e inversiones de muchos desarrolladores a que camines por San Telmo, por la avenida Casi, digamos como los players invirtiendo, esa zona se va a reconvertir definitivamente. Yo vengo estudiando esa zona, la conozco muy bien desde el año 2008, casi lote a lote, con lo cual estoy convencido que es la zona donde hay tierra vacante y hay mucho espacio para hacer buenos negocios. Así es, y voy a poner así como un tema, que como el tema no salió, lo dejo con la preocupación para que estén también nerviosas como te pasaba a vos. Yo estaría muy preocupado, no por el código, sino por la falta de infraestructura. Puedo tener una excelente parcela con una buena normativa y no tengo caños en la puerta para tener infraestructura posible y no lo puedo desarrollar. Yo estaría más preocupado por lo que pasa con las empresas de servicios, si pueden acompañar este proceso o no lo pueden hacer. Y reitero esto que puede pasarte. Un cliente te puede decir, tengo esta parcela, le haces la evaluación, la prefactibilidad urbanística, pero no tenés factibilidad de servicios, y eso sí es un problema, ¿no? Y creo que el código, lo que estamos intentando es que acompañe las empresas de servicio, que acompañen también a las nuevas áreas de desarrollo, que acompañen a este proceso, porque es un tema que no nos preocupa hasta que nos pasa. Y mi preocupación mayor hoy es el tema de las infraestructuras, tanto en la ciudad como en la provincia. Hay muchas áreas vacantes que se pueden desarrollar que no es posible porque no hay inversión en infraestructura. Con este mensaje tranquilizador le damos las gracias. Yo ya hice terapia.